Estamos muy contentos de tenerte nuevamente en la Viva Tijuana en casa. Para nosotros es un gran privilegio que nos estés acompañando nuevamente. Te invito a que alabes a Dios con todo tu corazón y que hoy tomes nota. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra reunión de entre semana. Quiero invitarte a unirte con Abraham y conmigo a adorar a Dios en esta tarde. ¿Por qué no cierras tus ojos con nosotros y oramos antes de comenzar? Jesús, aquí estamos para bendecirte, para honrarte. Hay un anhelo en nuestro corazón por más de tu presencia, por más de ti, y queremos expresártelo con nuestros cantos de adoración. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios desde donde estás y cantas con nosotros? 1, 2, 3, 4. Canta con nosotros, dice. Sobre los cielos buscarte, entre los mares hallarte, en donde estés, alcanzarte sin descansar. Yo buscarte voy a encontrar ese lugar donde tu gloria está. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme. Quiero más de ti. Sobre los cielos buscarte, entre los mares hallarte, en donde estés, alcanzarte sin descansar. Yo buscarte voy a encontrar ese lugar. Oh, yeah. Donde tu gloria está. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme. Quiero más de ti. Oh, una vez más. Mi anhelo es amarte, mi deseo hallarte, en tu presencia quedarme. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de ti, Voy a encontrar ese lugar donde tu gloria está. Dice que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo.
Quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, seas mi universo. Quiero ser mi voluntad que va a agradarte. Cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso. Seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús es mi deseo, seas mi universo. Mi universo, solo quiero que seas tú, todo, el centro de todo, el centro de todo. Adórale desde donde estás. Eres el centro de todo. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Recibe toda honra y gloria a Jesús esta noche. Amén. Gracias por adorar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarles y decirles que ahora es tiempo de honrar a Dios con nuestras finanzas. Ahora lo podemos hacer por medio de PayPal o a los números que aparecen en nuestra pantalla. El día de hoy les hablo de la confianza que tenemos con Dios o la confianza que tenemos hacia Dios en medio de todas estas circunstancias que están pasando, que estamos viviendo, ¿verdad? Es importante que nosotros como cristianos afirmemos cada vez nuestra fe y vivamos cada vez más fuertes en nuestra fe por medio de la palabra. Y en Mateo 14:27 nos habla de cuando se encontraban los discípulos de Jesús en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, se encontraban en medio del mar, ¿verdad? En una barca, y Jesús aparece y le habla a Pedro y le dice: Pedro, ven. Pedro en algún momento llegó a pensar que era un fantasma. Le dijo: ven, no tengas miedo. Podemos llegar a tener temor, podemos llegar a experimentar miedo en medio de todo esto que estamos viviendo, pero nunca perder la mirada hacia Jesús, nunca perder la mirada hacia quién es nuestra firmeza, quién es quien nos tiene sosteniendo nuestra vida, ¿verdad? Entonces Pedro le hizo caso y sale de la barca. Es una historia que tal vez todos conocemos, pero Jesús le habló, caminó, y en medio de toda esa tempestad volteó, desvió su mirada y vio todo lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dijo: ¿por qué no tienes fe? Porque por medio de esa fe que él perdió, él pudo haberse hundido. Jesús toma su mano y lo sube a la barca, ¿no? En algunos casos, hermano, se podemos manifestar nuestra fe de esa manera. Usted viva confiado, usted tenga la certeza de que Dios va a suplir su necesidad, porque usted es un hijo que diezma, usted es un hijo que ofrenda. En medio de todo esto, lo único que no debe de faltar es su diezmo, porque en medio de una tempestad, usted debe de estar tomado y seguro que Dios y Jesús va a llegar y lo va a salvar.
Él va a llegar y va a tomar su mano, así como lo hizo con Pedro, y va a impedir que usted se hunda, va a impedir que usted tenga carencia, que a usted le falte el alimento o la casa o cualquier necesidad que usted tenga. Jesús va a llegar y va a suplir sus necesidades, va a mandar a alguien para que su necesidad sea suplida, porque Él nunca lo deja. Dice la palabra, dice en este mismo pasaje, que clamó a Dios y dijo, ¿eres tú, Jesús? Y Jesús escuchó, ¿no? Y le dijo, sí, soy Jesús, y lo agarra, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en estos momentos hemos llegado a pensar que no hay trabajo, que la economía está fallando? Pero Dios es fiel, Dios está ahí. Y usted tenga confianza, tenga la certeza en su corazón que usted es un hijo que diezma, es un hijo que ofrenda, que jamás entre duda, como en el caso de Pedro, para que vea la tormenta y eso haga desviar su fe. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser quienes están siendo de bendición a aquellas personas que no tienen. Debemos de ser aquellos que las ventas se rebosen. Debemos de ser aquellos que tengamos dinero en la bolsa para poder bendecir a aquellos que están padeciendo, porque somos hijos de Dios y tenemos promesa. Jesús nos dejó un mensaje en este versículo. Nos dejó un mensaje que no debemos de padecer de nuestra fe. Su confianza siempre. Usted debe de estar confiado. Yo lo invito a que día con día, en medio de esto, usted confíe. Usted viva confiado en la mano de Dios y Él nunca va a soltar su mano. Nunca. Por eso, usted tiene que tener un arma poderosa que es el diezmo y la ofrenda, para que usted camine con seguridad. Lo invito, hermano, a que oremos. Señor, yo te pido que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, que sean de bendición, Padre, para que puedan suplir sus necesidades, Padre. Yo te pido, Señor, que multipliques, Dios, en medio de esta circunstancia, multiplica los diezmos y las ofrendas, Padre. Te pido, Padre, por cada hermano, que bendiga su vida en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, qué bendición conectarnos nuevamente a través de este servicio en línea. Quisiera hablarte en este día acerca de un tema muy interesante y quisiera comenzar diciendo, la Biblia nos enseña a través de principios y a través de historias cómo Dios nos llama y nos empuja a estar siempre animados, creyéndole a Dios, optimistas. Cuando viene el ataque, cuando viene el desánimo, la Biblia está llena de versos que nos empujan a levantarnos, a sacudirnos y animarnos, porque se requiere que estés animado para avanzar, se requiere que estés creyéndole a Dios para avanzar. Y quisiera hablarte de eso en este día, acerca del tema levántate, sacúdete y anímate. Y quisiera comenzar leyendo unas escrituras en 1 Samuel capítulo 30, verso del 1 al 8, versión Reina Valera 1960, dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el sur y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jazreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se animó, se fortaleció en Jehová su Dios. Verso 7: y dijo David al sacerdote Abitar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abitar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos ladrones? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí quiero leer esta historia.
muy conocida por los cristianos que tenemos tiempo sirviendo a Dios y leyendo la Biblia. David, el estrella o el protagonista principal de esta historia, a los 17 años logró una hazaña muy tremenda. Logró matar a Goliat, el gigante, y ese logro lo catapultó a donde Dios lo había llamado. ¿Cómo comenzó ese enfrentamiento de David y Goliat? Resulta que el papá de David lo envió a David a llevarle a sus hermanos comida y queso y mirar cómo estaban. Mirar cómo estaban, asegurarse que estaban bien. En otras palabras, lo enviaron a un mandado. David fue enviado a un mandado. Y dice la Biblia que dejó a sus ovejas encargadas y David, siendo obediente, fue e hizo lo que le envió o lo que le mandó su papá. David, en su obediencia, no tenía idea que en unas horas más el curso de su vida cambiaría drásticamente. ¿Qué puerta tan importante para meterte a tu destino? La obediencia. Una puerta importante cuando somos obedientes, cuando somos sujetos a nuestros papás o a nuestros líderes. Cuando somos obedientes, esa es una puerta que nos mete a nuestro destino. David llegó al campamento, miró al gigante que estaba desafiando el ejército de Dios. Y David se enfrenta al gigante. Ya sabemos la historia. David mata al gigante. David saca la espada del gigante, le corta la cabeza. Hay una gran victoria para el pueblo de Israel. El rey Saúl toma a David y lo hace su paje de armas. Después lo hace su yerno. Después lo hace su capitán del ejército. Las mujeres de Israel cantaban celebrándole a David sus logros. Cuando regresaba el ejército de vencer al enemigo, empezaban a cantar y cantaban canciones como esta. Una canción muy famosa en ese tiempo. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Qué canción? No sé quién la escribió, pero una canción que definitivamente no le gustó al rey Saúl. Y el rey Saúl comenzó a sentir celos por David. Y de ahí en adelante, el rey Saúl buscó cómo matar a David. Por 13 años lo persiguió. Y David empieza a huir y a esconderse. Y en una ocasión se escondió en una cueva llamada Adulam. Y en esa cueva conoce a un grupo de hombres fracasados, hombres rechazados de la sociedad. La Biblia dice que estaban endeudados, que tenían problemas y estaban descontentos. Qué tremendo grupo, ¿no? El que se encuentra con David y David los conoce y le piden a David que sea su líder. Y David empieza a enseñarles, empieza a ser líder de él y eventualmente estas personas que habían sido rechazadas adquieren un empleo y el empleo era ser soldados en el ejército de los filisteos. Los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Israel, llegaron a contratarlos como soldados. Un día iban a guerrear el pueblo de Dios, Israel, contra los filisteos. Y el general de los filisteos, del ejército de los filisteos, al darse cuenta de estos soldados israelitas en medio del ejército filisteo, los toma, los saca, los despide, los corre, los rechaza, les quitó el trabajo, les quitó la chamba. Y David y sus hombres se sienten enojados, se sienten rechazados y se regresan a su pueblo, al pueblo que habían levantado en esa tierra que se llamaba Ziklag, una pequeña ciudad que habían edificado para habitar ahí con sus familias. Eran como 600 hombres, como 600 familias. Cuando regresan a Ziklag, dice la Biblia que al llegar se dan cuenta que unos enemigos llamados amalecitas, los amalecitas, habían invadido, habían saqueado y habían incendiado Ziklag. Se llevaron prisioneros a las familias de los soldados y a las familias de David, a las esposas y a los hijos, chicos y grandes. Se los llevaron cautivos, se llevaron todo y quemaron todo. La Biblia dice que los soldados de David lloraron alzando la voz hasta que se les acabó las fuerzas para llorar. Es un momento devastador para David y para sus soldados.
Es un momento terrible. Los acaban de rechazar, de correr del empleo que acababan de agarrar. Se sienten mal, rechazados, y llegan y se encuentran con que sus familias habían sido llevadas cautivas, sus hogares quemados, incendiados, y habían sido saqueados, les habían robado muchas cosas. La Biblia dice en el verso 6 que David se dio cuenta que sus hombres, sus discípulos, los que le habían pedido que fuera su líder en la cueva de Adulam, que ahora ya eran soldados, estas personas estaban planeando matar a David a pedradas. Aquellos a quien David había ayudado. David se sentía traicionado, rechazado por gente que era cercana a él y ahora estaban planeando hacerle mal. Tú sabes que andas mal cuando eres rechazado por los rechazados. Cuando los que estaban en tu esquina ahora están en contra de ti. ¿Qué hacer en un caso como este? ¿Qué hizo David? Quiero decirte que si sigues viviendo, continúas viviendo, que es lo que va a ocurrir, tarde que temprano te vas a encontrar en situaciones similares a la de David. Cuando los que estaban contigo ahora están contra ti. Los que agradecían tu amor, tu amistad e interés por ellos, ahora están con los de la esquina contraria, usando el ejemplo del box, del ring, de ese deporte. Ahora piensan y se sienten los que estaban de tu lado, en tu esquina, los que estaban de tu parte. Ahora piensan y se sienten como se sienten los que no te quieren. En el verso 6 dice la Biblia, pero David se fortaleció en Jehová. David cobró ánimos. Date cuenta que David sentía lo mismo que sus soldados sentían, porque también sus familias habían sido llevados cautivas, también sus cosas habían sido robadas. Pero aparte de eso, hablaban de matar a David, aquellos que eran cercanos a él. Verso 6 es el verso que me quiero centrar aquí, que quiero animarte y que quiero predicarte de ese verso. David se fortaleció en Jehová, David cobró ánimos, David halló fuerzas, David se esforzó. Hubiera sido fácil haberse rendido, pero David se fortaleció en Dios. Encontró fuerzas, se aferró a Dios. Y yo estudiaba la palabra en hebreo y habla de que esa palabra habla de que David se empezó a hablar a sí mismo. Cuando todo parece que va mal, cuando las finanzas escasean, cuando la enfermedad toca a tu puerta, cuando tus hijos adolescentes se están rebelando, cuando la esposa está enojada y el esposo está insoportable, hasta tu propio perro te ladra al llegar a tu casa, allí tienes que aprender a hablarte a ti mismo. Allí tienes que aprender a animarte a ti mismo, porque es fácil rendirse, es fácil sucumbir ante la presión y el desánimo. Allí tienes que hablarte a ti mismo, tienes que animarte y encontrar fuerza en tu Dios. Entre los hombres cercanos a David, cuando David no estaba, estaban hablando mal de David. Lo mal que hizo las cosas. Por su culpa estamos como estamos. Si David estuviera al 100 con Dios, no estaríamos pasando por esto. Y así ocurre. En la vida habrá gente cercana a ti que va a empezar a hablar mal de ti. Y su corazón va a cambiar. Cuando eso ocurra, anímate en Dios. No te des por vencido. Anímate en Dios y levántate y sacúdete y continúa avanzando. Aquellos cercanos a David estaban hablando de cómo deshacerse de David. Pero la Biblia dice que David se aferró a Dios y comenzó a citar la palabra de Dios sobre su vida y comenzó a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Es así como te animas. En mi caso particular como pastor, es así como yo me animo. Yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida, lo que Dios ha hablado sobre mi vida, y declaro que Dios no miente. Y empieza a ministrarme el Espíritu Santo y la palabra de Dios a mi corazón. Empieza a ministrar ánimo y aquella angustia empieza a desaparecer. David usó la palabra de Dios para animarse a sí mismo. Recuérdate entonces, cuando cites la palabra de Dios, recuérdate a ti mismo del Dios que sirves, de lo poderoso y lo fiel que es tu Dios. Y el desánimo se va a ir.
el desánimo comenzará a menguar. Cuando la cosa esté bien mal, cuando la situación esté bien difícil, cuando la situación te esté empujando a que te rindas, a que te desconectes, a que te des por vencido, a que te vayas, a que renuncies. Declara lo que Jonás hizo cuando Jonás estaba en el pez, dentro del pez, en el fondo del mar. Piensa tú, entre más profundo del mar bajas, más oscuro se ve. Entonces Jonás estaba en lo profundo del mar, estaba súper oscuro, y estaba en el vientre o en el estómago del pez grande, estaba súper oscuro, no podía ver la palma de su mano si se ponía enfrente de su mano. Era una oscuridad tremenda, es la que estaba experimentando Jonás en el estómago del pez. Estaba oscuro, estaba frío, porque entre más profundo bajas del mar, más frío está. Estaba apestoso porque era el vientre de un pez grande. Dice la Biblia que en medio de esa situación Jonás empezó a declarar y a orar, y dijo algo en el verso 9, Jonás 2:9. Jonás dijo: la salvación viene de Jehová. La salvación viene de Jehová. Empezó a declarar que la salvación venía. La salvación venía. Ahí viene la salvación. Dios me va a salvar. La salvación viene de Jehová. Y yo quiero decirte que Dios te va a salvar. La Biblia dice en Salmo 20 que Él enviará ayuda desde su santuario. Él va a enviarte ayuda. Empieza a declarar la palabra de Dios, porque es así como te sacudes, te levantas y te animas. Tienes que declarar la palabra de Dios. En Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Ninguna arma forjada en contra de ti va a tener éxito. Salmos 27 dice: algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Confía en Dios. Declárate, recuérdate a ti mismo que tu confianza está en Dios. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedes en Cristo, que Él te da fuerza, Él te fortalece. Salmos 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Habla la palabra de Dios. Él es tu luz, Él es tu salvación, Él te va a salvar. La salvación viene de Jehová. Salmos 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Primera de Juan 4:4 dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que habla la palabra de Dios. Cuando estoy caído, desanimado, voy a hablar vida a mi vida y voy a hablar vida a mi situación. Es así como te levantas, te sacudes y te animas. Dice la Biblia en el verso 7, después de que David se animó en el Señor y se empezó a hablar a su vida, le pide al sacerdote habitar, le pide el efod. Y el efod es una pieza de la vestimenta de los sacerdotes. El efod es como un chaleco que después de vestirse los sacerdotes se ponían ese chaleco llamado efod. Y cuando hacían sus labores sacerdotales, los sacerdotes, como quemar incienso, ofrecer ofrendas, se ponían ese chaleco llamado el efod. Y cuando David hace eso, David estaba pensando: quizás no sea sacerdote, pero me pondré las vestiduras sacerdotales, porque creo que puedo acercarme a Dios y pedir su ayuda, así como los sacerdotes lo hacen. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes se acercaban a Dios de esa forma. Pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una unción sacerdotal. En el Nuevo Testamento dice la Biblia en Hebreos 4:16: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Así como los sacerdotes se acercaban a la presencia de Dios, nosotros tenemos esa unción sacerdotal. Nosotros podemos ponernos el efod, hablando de una manera figurativa, ponernos el efod, y podemos acercarnos a Dios como sacerdotes, usando la unción sacerdotal de Jesucristo sobre nosotros, y acercarnos al trono de la gracia para encontrar ayuda cuando te sientas en un momento, en una situación como la que estuvo David en 1 Samuel 30. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene una unción sacerdotal, en el sentido de que puedas acercarte a Dios y ofrecer sacrificios de alabanza y acercarte al trono de la gracia. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, no tienes que depender de la oración de otros. Tú puedes orar, tú puedes acercarte a Dios. Tú tienes una relación con Dios. Fortalécete en tu Dios. Tú ora por ti.
No esperes a que otros oren por ti. Tú puedes orar por ti mismo. Levántate, sacúdate y anímate. En el verso 8, después de que consultó a Jehová, David le pregunta a Dios: ¿los persigo? Señor, ¿los persigo a los que me robaron? Y Dios le dice, persíguelos, porque seguramente los alcanzarás. Vas a librar a los cautivos y vas a recuperar lo que te robaron. Qué tremenda palabra recibió David. Qué promesa tan especial recibió David en ese momento tan difícil. Persíguelos, David, porque seguramente los vas a alcanzar. No tan solamente eso, pero vas a librar a los cautivos y vas a recuperar todo lo que te robaron. Vas a recuperar lo que se te robó. Vas a librar a alguien cautivo. Así que algo puede ocurrir cuando tú te levantas como David. Tú puedes recuperar aquello que el diablo te ha robado si tan solo te levantas y te animas. Tú puedes librar a alguien cautivo si tan solamente te levantas y te animas. Entre el que recuperes lo que se te ha robado, entre el que liberes a algún cautivo y se logre, está el que te levantes. Lo digo nuevamente para que me entiendas. Entre el que te recuperes lo que te han robado, y entre el que libres a alguien cautivo y se logre, está el que te levantes. O sea, para que se logre eso tienes que levantarte, tienes que sacudirte, tienes que animarte. No te quedes caído esperando que te apedreen. No te quedes caído esperando que el diablo te apedree y te medio mate, te dañe, te fracture. Levántate, anímate, sacúdete. Dice la Biblia que David los persiguió, verso 9 y verso 10 de 1 Samuel 30. David los persiguió con 600 soldados. 600 soldados, y David persiguieron a los amalecitas. Dice la Biblia que 200 se cansaron y no quisieron avanzar. Yo no quiero ser uno de los que se cansan y no continúan. Quiero ser de aquellos soldados que aunque se cansen, están continuando, están avanzando. Quiero ser de los que perseveran. No te canses. Y si te cansas, así cansado, avanza. Levántate, sacúdete, anímate y avanza. En Jueces 8:4 habla de otro ejército que perseguía al enemigo. Y dice que estaban cansados, pero aún así continuaban persiguiendo. Y eran los 300 de Gedeón. Cansados pero persiguiendo. Cansados pero continuaban persiguiendo. Yo quiero ser como los 300 de Gedeón. Cansados pero aún así persiguiendo al enemigo. Cansados pero aún así creyéndole a Dios, predicando, avanzando, haciendo lo que Dios nos dijo. Cansados pero no se detuvieron. Nosotros los cristianos no nos detenemos cuando nos cansamos. Nos detenemos cuando terminamos. Nos detenemos cuando recuperamos todo, cuando libramos a los cautivos. La Biblia dice que David continuó avanzando con 400 y encontraron a un soldado del ejército que David estaba persiguiendo. Este soldado había enfermado y lo dejaron para que muriera. David lo alimenta y le ministra y lo sana. Y le dijo a David: dime dónde están los amalecitas. El soldado les muestra dónde. Y es así como logran alcanzarlos y encontrarlos. Sin ese soldado no los hubiera encontrado. Pero Dios siempre va a suplir la persona que te ayudará a llegar donde Dios te llamó, si eres como David. Dios siempre va a suplir a esa persona que te va a ayudar. Si tienes el corazón de David, obediente, fiel y leal, buscando hacer lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando tú buscas hacer lo que está en el corazón de Dios, y no en el corazón tuyo necesariamente, o hacer lo que otras personas quieren, pero lo que está en el corazón de Dios, Dios siempre pondrá a alguien que te va a ayudar. Dios siempre va a obrar y se va a manifestar de una manera especial, porque Dios está buscando gente que quiera hacer lo que está en su corazón. Y dice la Biblia en el verso 18 que finalmente David recuperó todo lo que el enemigo le robó y rescató a su familia. Así que cosas están a punto de ser recuperadas. Cosas están a punto de ser recuperadas si le crees a Dios y si continúas avanzando. Alguien está a punto de ser rescatado si no te quedas
tirado esperando ser apedreado, si te levantas, te animas y te sacudes, alguien está a punto de ser rescatado, cosas están a punto de ser recuperadas. Recuperaré lo que el diablo me dio y lo que el enemigo me robó. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer? Vas a recuperar lo que el enemigo te robó, aquello que Dios te dio y el enemigo te robó. Anímate en Dios. Anímate en Dios, hablándote las promesas de Dios a ti mismo. Levántate y continúa avanzando, porque hay cosas que tienes que recuperar y hay gente que tienes que librar. Amén. Amén. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que han escuchado, Señor, tu palabra. Señor, si hay alguien que está pasando por una situación como la de David y está a punto, Señor, de darse por vencido, yo oro que esta palabra le haya ministrado, que se levante, se sacuda y se anime, Señor, que agarre la palabra de Dios y empiece a hablarse a su vida y empiece a recuperar fuerzas y empiece a continuar avanzando hasta recuperar lo que Dios le ha dado. En el nombre de Jesús, yo oro por una iglesia, Señor, que avanza, por una iglesia que se levanta, por una iglesia, Señor, que se anima y se sacude en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la unción, Señor, para ser victoriosos, la unción para recuperar, la unción para librar, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. ¡Qué fenomenal palabra acabamos de recibir! Sabemos que si lo llevamos a la práctica, cosas exorbitantes van a suceder. Te invito a compartir y nos vemos en nuestra próxima transmisión.